¿Qué tal, muchachos? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué, profe? ¿Bien, bien? ¿Y usted? Bien, 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 también, gracias. Aquí en la universidad, pues listo para empezar la clase del día de hoy. Faltan unos cuantos, vamos a esperar. No, ya no esperamos, ya son 8 días. Voy a compartir la pantalla para que por favor me ayuden ahorita en la toma de asistencia, por favor. Miguel, Presente. Miriam, Presente. Edgar, Presente. Melissa, Presente. Fernanda, Presente. Quetzali, Presente, profe. Adrián, Presente. Emilio, Miguel, Presente, profe. Iram, Presente. Elisa, Karina, Francisco, Esmeralda, Presente. Denis, Daniel, Presente. Teresa, Presente. Fernanda, Presente. Isaac. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar entonces con el temario, muchachos. El día de hoy vamos a ver un poco sobre reacciones en solución. ¿Vale? Profe, sí había contestado. Ay, perdón, no le escuché. ¿Quién es? ¿Apellido? Ah, no, perdón. Pero sí había contestado. Sí, ¿apellido cuál es? Isaac, ¿es usted? Creo que se trabó, pero sí es él. Ok. Se trabó de coraje, que le puse falta. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el temario. Vamos a avanzar un poco en reacciones en solución. Entonces, reacciones en solución es un tema muy amplio, muy, muy amplio. Todo lo que ocurre en disolución, que puede ser disolución acuosa o no acuosa, pues tendría que ver con este temario, ¿no? Entonces es muy amplio. Por lo tanto, lo vamos a acotar a un par de ellos, un par de reacciones, y además lo vamos a acotar a medio acuoso. Si no quisiera yo utilizar un medio acuoso, ¿qué otro medio conocen, muchachos? ¿Puede ser en éter? Éter. Ok, ¿y ese para qué sería? ¿En qué situaciones se utilizaría ese medio? Bueno, lo estábamos viendo en reducciones de ácidos carboxílicos. Ok. ¿Algún otro medio que conozcan aparte del acuoso? Por ejemplo, los sistemas biológicos, muchachos, ¿en qué medio están?
¿Acuoso? Es acuoso principalmente, aunque efectivamente trae unas ciertas particularidades, ¿no? Yo veo ahí con la gente de la UNAM que hacen algunas pruebas, por ejemplo, de biocompatibilidad y hacen una mezcla de algunos reactivos para tratar de emular el sistema fisiológico en el cual estarían inmersos en realidad las sustancias que nosotros queremos probar de alguna manera, ¿no? Entonces, sigue siendo acuoso, aunque ya con ciertas particularidades. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de los líquidos iónicos? No, profesor. No, profe. Ok, bueno, esa es otra situación en donde los líquidos son, bueno, se les llama líquidos iónicos porque precisamente están formados únicamente por iones y el agua ahí pues no hay un solvente, ¿no? Entonces entre los iones hay un ion que está en mayor proporción con respecto al otro y entonces el que está en mayor proporción es el solvente y el que está en menor proporción es el soluto. Entonces ese tipo de situaciones hay que mantener en cuenta cuando hablamos de reacciones en solución. Significa pues que tenemos una reacción en un medio en donde hay un solvente y hay un soluto. En ese sentido, entonces, el espectro de posibilidades es muy amplio. Entonces, lo estamos limitando a un par de reacciones nada más o un par de sistemas. Uno en donde tenemos el ácido base y otro en donde tenemos reacciones de oxidación y reducción. Entonces, con esas nos vamos a quedar y las vamos a restringir además, dado que estas reacciones también se pueden dar en medios diferentes al acuoso, las vamos a acotar a un medio acuoso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en ese entendido vamos a recordar un poquito, iniciando con ácido base, vamos a recordar un poquito qué es un ácido y qué es una base. ¿Se acuerdan qué es un ácido y qué es una base? De eso que vieron en prepa o en alguna otra materia aquí en la universidad. ¿En cuál otra materia han hablado de los ácidos y las bases de Bronsted, Lowry o cosas así? Ok, del ion hidronio, ¿no? En realidad, es del ion hidronio. Y bueno, hay una escala ahí, ¿no? Arbitrariamente se seleccionó que vaya de 0 a 14. Pregunta, ¿habrá sustancias que tengan pH más allá de 14 o sustancias que tengan más allá del 0? Yo me imagino que Ay, no le escuché. ¿Usted se imagina que qué? yo me imagino que sí. Ok. ¿Todos piensan que sí o algunos piensan que no? Según yo no hay más de 14 ni menos de 0. Solo que pues dependiendo del tipo de indicador que utilices, cambia como la escala de color, ¿no? Ok. Antes de regresar al punto, bueno, eso de la escala de color, pues es una forma, ¿no? Nada más de medir el pH. En realidad es una forma muy, muy básica, pues, para algunas situaciones es útil, aunque en la mayoría de las situaciones no lo es. Cuando no es útil? Pues cuando yo necesito el valor exacto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Si trabajan, por ejemplo, en alguna farmacéutica, pues en las farmacéuticas, por ejemplo, cuando produces el naproxeno, los animalitos, pues no sé, son bacterias, no recuerdo, los bichos, pues, que lo producen, viven en un intervalo de pH muy estricto, de 5.5 a 5.7. Entonces viven en un espacio muy, muy pequeño, hablando pues en cuanto a pH, viven en un espacio muy, muy pequeño, de tal suerte que pues no te serviría, ¿no? Una escala como esta, colorida, en donde pues siempre va a estar entre 5 y 6, ¿no? Tú ves un color así y dices, pues está entre 5 y 6. Pero si está en 5.1, pues ya los animalitos ya se te murieron, ¿no? Y no te diste cuenta precisamente por el indicador.
Y efectivamente sí hay algunas situaciones, hay algunas sustancias que tienen un pH superior o tienen un pH inferior a esta escala normalmente aceptada, ¿no? De 0 a 14. El 7 lo pusieron como neutro, bien pudieron haber dicho de otra manera, etcétera. Pero en realidad, lo vamos a ver pues un poco más adelante, en realidad ese pH estamos midiendo, como bien dicen, otras cosas, ¿no? Estamos midiendo la concentración del ion hidronio. Más que el ion hidrógeno, es el ion hidronio. ¿Se acuerdan cuál es el ion hidronio? H menos. ¿Es el H3 o más? H3 o más, es correcto. O para simplificarlo, pues H más, ¿no? Ese es el ion hidronio. Es diferente al hidrógeno, pues al H o al H2, ¿no? Como hidrógeno gas. Entonces, efectivamente estamos viendo la concentración de eso. ¿Y cómo se medirá entonces la concentración de ion hidronio para medir el pH? ¿Vale? Interesante esa pregunta, porque tiene mucho que ver, muchachos, con lo que ustedes van a utilizar, ¿no? Ustedes en principio están estudiando una carrera de biomédicas y en biomédicas se utilizan un montón de sensores. Muchos pues son sensores normales, físicos, etcétera, pero muchos no. Muchos de los biosensores, en realidad estamos hablando de dispositivos electroquímicos que miden alguna propiedad. En el caso del pH, es lo mismo, es un sensor electroquímico que mide una propiedad. En el caso de pH, diferencias de potencial. ¿Vale? Entonces, esa diferencia de potencial luego la podemos correlacionar con esto de un número del 0 al 14, típicamente, y hacerlo más entendible para todos, ¿no? Eso, si mal no recuerdo, lo vamos a ver en la unidad 3. Entonces, bueno, entraremos a detalle más adelante. Ahorita es importante volver a lo básico. Entonces, de acuerdo con una clasificación esta de Bronsted, bueno, ahí Bronsted, la O es medio rara, es diferente, no la encontré. Entonces, bueno, vamos a usarlo así, Bronsted-Lore. Un ácido es el que da o cede protones. Y una base es el que recibe o acepta los protones. Entonces, se fijan aquí esta definición de ácido y base, pues no menciona el disolvente. Sin embargo, esta clasificación es claramente aplicable en un medio acuoso. Y es lo que vamos a hablar, ¿no? Decíamos hace un momento, hay otros medios, sí, por ejemplo, medios fisiológicos, pues no son exactamente acuosos. Se estila, por ejemplo, medir distintas propiedades, incluyendo el pH. Por ejemplo, le miden el pH a la carne, ¿no? Le miden el pH al suelo, le miden el pH al aire, le miden el pH a distintas situaciones en donde no necesariamente aplica la teoría desarrollada para mediciones de pH. No necesariamente aplican todos los conceptos que veremos, no son exactamente iguales. Sin embargo, se utilizan, ¿no? Por ejemplo, también algo muy, muy comercial es, bueno, ¿y cuál es el pH del vino, ¿no? O del tequila, bueno, también se les mide, pero ahí el medio ya no es acuoso al 100%, ¿no? Estamos hablando de un medio alcohólico. Entonces, todas esas actividades que teníamos bien establecidas y bien conocidas para algunos iones en el medio acuoso, pues ya no son las mismas cuando cambias el medio. Entonces hay que volver a hacer las tablas completas y demás. Eso es tardado, bueno, no es complicado, es tardado, requiere mucha experimentación. Por lo tanto, no se justifica hacerlo, ¿no? Salvo que sea precisamente una situación o útil de manera de salud o útil desde el punto de vista económico. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros nos vamos a seguir quedando ahorita con un medio acuoso, pero sí quiero que se lleven eso bien grabado en la mente, ¿no? Si ustedes utilizan un electrodo de pH como el que tienen ahí en sus laboratorios en un medio acuoso, sin problema. Pero cuando lo cambiamos a un medio alcohólico o a un medio cárnico o a un medio del suelo, etcétera, ya no. Ya lo que estemos midiendo ya no es pH como la definición que conocemos. ¿Vale? Entonces nos quedamos con esto, regresamos a lo básico. Una clasificación, la clasificación más aceptada hoy en día es, bueno, el ácido es el que cede protones o el que da protones y la base es la que acepta o recibe esos protones. Entonces, en un medio acuoso,
Una propiedad fundamental es el pH y la podemos describir como esta ecuación, ¿no? El pH es igual al menos el logaritmo de la actividad del ion protón, del ion hidrógeno. Decía, lo vamos a ver más a detalle en la unidad 3, pero por el momento nos vamos a quedar con esta ecuación básica. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo habían utilizado en la otra materia? Sí, Sí, profe. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ver otra definición, electrolito. ¿Se acuerdan lo que es un electrolito? Muchachos, ¿se acuerdan lo que es un electrolito? Ok. No, profe. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos una sustancia y la colocamos en un disolvente. Para esta materia, ahorita dijimos, vamos a utilizar el disolvente universal, que es el agua, ¿no? El agua tiene sus propiedades ahí muy interesantes. Se le llama una sustancia anfótera. ¿Se acuerdan lo que es un anfótero? Muy pocas sustancias tienen esa propiedad, el agua la tiene. ¿Se acuerdan? Ah, ok. Bueno, la palabra anfótero pues se escucha así como padre, ¿no? Pero en realidad es nada más, significa pues que puede funcionar como ácido o puede funcionar como base dependiendo de la situación en la que sea sometida. Esa propiedad no la tienen muchas sustancias, son muy pocas. El amoníaco, por ejemplo. El agua es una sustancia anfótera, puede funcionar como ácido o puede funcionar como base. Pero ahorita decía yo, ¿qué pasa si adiciono una sustancia a un solvente? Digamos, ya voy a dejar de decir solvente y voy a decir agua, ¿no? De aquí en adelante. Si yo adiciono una sustancia al agua, pues esta es muy probable que se disuelva. Cuando yo digo se disuelve, es un fenómeno distinto a cuando yo digo, pues si yo adiciono una sustancia al agua, es probable que se suspenda. Hay una diferencia muy grande. Cuando yo digo se suspende, entonces la sustancia no se va a separar en sus componentes fundamentales. Cuando yo digo se disuelve, entonces sí se está separando en sus sustancias, en sus componentes fundamentales. Ejemplo, si yo adiciono azúcar al agua, muy poquita cantidad del azúcar se va a disolver en sus componentes, la mayoría no. Si yo adiciono ácido acético al agua, muy poquita cantidad se va a separar en acetato y en ion hidrógeno. La mayoría no. Si yo adiciono sal de cocina, cloruro de sodio, al agua, la mayoría se va a separar en ion sodio y en ion cloruro. Y muy poquito no. Si yo adiciono una sustancia, entonces, que ocurre eso, que se separa por completo o en la mayoría, se separa en sus componentes individuales, entonces yo digo que tengo un electrolito fuerte, porque se separó por completo y se dice fuerte porque conduce una gran cantidad de electricidad y conduce una gran cantidad de electricidad precisamente porque tiene iones cargados positivamente y negativamente y ellos son los encargados de transportar la carga, de transportar al electrón de un lugar a otro. Entonces es una sustancia conductora debido a los iones que están en el agua, entonces es un electrolito. El otro caso, cuando yo pongo ácido acético que se disuelve, se separan muy poquitas moléculas y la mayoría no, también tengo iones que van a transportar carga, pero son menos iones los que están en esa posibilidad de transportar electrones. Entonces, sí es un electrolito también, pero es un electrolito débil. ¿Sí queda la idea? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Muy bien, entonces son conceptos que hay que traer a la mente. Bronsted-Lowry, que es un ácido, que es una base. La definición
más fundamental del pH es igual a menos el logaritmo de la actividad del ion hidronio, que dijimos es el H3O más o H más, ¿no? Entonces lo vamos a utilizar por convención para hacerlo más fácil de manejar como H más. Y bueno, ¿qué es un ácido? Bueno, un electrolito fuerte, un electrolito débil, y a qué se debe que sean electrolitos fuertes, por qué transportan más corriente o por qué transportan menos corriente. Pues se debe precisamente a eso, ¿no? A los números de iones o a la cantidad de iones disponibles que hay en esa propia disolución. Y diferente, pues, cuando hablamos de una disolución a cuando hablamos de una suspensión. Cuando hablamos de una suspensión, decíamos, no hay disolución, ¿no? No se separan esos componentes fundamentales. Muy bien, entonces, el agua es un electrolito que se considera muy débil. Si se disocia, pues el agua sí se puede separar en esto, en un ion hidronio y en un ion OH, efectivamente, aunque se asume o se dice o se presume, se puede demostrar además que la concentración de agua no va a cambiar. Únicamente vamos a tener una cantidad muy, muy pequeña de hidrógenos, de hidronios, perdón, y de hidroxilos. Entonces, si yo digo eso que acabo de decir, sería un electrolito fuerte o un electrolito débil. Electrolito débil. Vale. Ok. Ahora la pregunta es, ¿cómo sería la expresión de la constante de equilibrio de esta reacción? Bueno. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de constante de equilibrio? No, profe. No me digan eso. ¿Alguien que sí? Ujú. En esta reacción de A más B para dar C y D con sus coeficientes estequiométricos, era esto, ¿no? C y D en los productos, pues, entre los reactables, entre los reactivos. Pues aquí, en este caso, es lo mismo. La concentración de los reactivos sobre la concentración de los reactantes, ¿no? Esta de aquí. ¿Ya se acordaron por dónde va la cosa? Sí, ya, profe. Ok. Entonces, y bueno, y esto lo podemos conocer qué tanto se disocia midiéndole esta otra propiedad, que es la conductividad electrolítica. Es eso, la conductividad electrolítica es lo que habíamos discutido hace un momento, lo que habíamos comentado hace un momento, la capacidad que tienen para transportar carga, algunas disoluciones, ¿no? Por ejemplo, decía yo cloruro de potasio, ¿no? O decía yo ácido acético. La capacidad que tienen para transportar carga es distinta. Y eso se debe a que tienen iones en disolución, unos tienen más que otros, los que tienen más, son electrolitos fuertes, por lo tanto, tendrían una mayor capacidad de transporte de carga, por lo tanto, tendrían una conductividad electrolítica mayor. Sí, la conductividad electrolítica es eso, la capacidad que tiene una disolución de transportar corriente. Entonces, bueno, podemos conocer la ionización de la molécula midiendo eso, que tanto se disoció. Pero en este ejemplo del agua, asumimos que la concentración del agua no va a cambiar. Por lo mismo que habíamos dicho, no hay una ionización muy, muy baja. Es extremadamente débil el electrolito. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a multiplicar esta ecuación por la concentración de agua en ambos lados para poder eliminar esta de aquí, ¿no? Yo multiplico por agua aquí y acá, pues este se va con este. Y entonces tenemos concentración de agua por la constante, va a ser igual a esto que tenemos aquí, ¿no? Y ese se le llama constante de equilibrio del agua. Y va a ser igual a 1 por 10
a la menos 14. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Ya lo demostraron por ahí en alguna materia? ¿Cómo se llega a esto? Me parece que sí, profe. Ok, muy bien. Tiene que ver efectivamente nada más con pues que cada molécula de agua nos va a dar un protón de hidrógeno y un protón un protón y un OH. Y eso esa igualdad es la que nos permite llegar a este 14, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada uno, los H's más, tienen 7, bueno, hacen su contribución con 10 a la menos 7, y los OH, como es la misma concentración, pues otra vez hacen la otra contribución de 10 a la menos 7, por lo tanto es 10 a la menos 14 la suma. Ok, entonces, las concentraciones de ambos iones es igual, esto es importante entonces también, ¿no? Déjenme regresar para volverlo a poner. Importantes son esta constante y de dónde viene, ¿no? Viene de por acá. ¿Vale? Entonces, lo podemos llegar a esta igualdad en el agua, ¿no? La concentración de el ion hidronio es igual a la concentración de el ion OH y es igual a 1 por 10 a la menos 7 cada una de ellas. Y la KW es 1 por 10 a la menos 14. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio así rapidísimo, un ejemplito rapidísimo. Dice, si la concentración de iones hidronio es mayor que la del OH, vamos a tener una disolución ácida. Ejemplo. Si la concentración de los iones hidróxilo es 1 por 10 a la menos 5, ¿cuál es la concentración de H más y cuál es el valor de pH? ¿Pudieran hacer ese cálculo, por favor? ¿Vale? Entonces, si quieren, anoten ahí en su libreta, anoten por favor estas ecuaciones clave, esta que es más o menos la misma, y esta. ¿Sí? ¿Ya las anotaron? Ok, entonces, hagan este ejercicio por favor ahí rapidísimo en una calculadora. Incluso no se necesita ni calculadora, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que sí. ¿Qué sería igual la concentración de H más? Chicos,
1 por 10 a la menos 14 entre 1 por 10 a la menos 5. Ok, ¿cuáles son las unidades del numerador? Mol por litro. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Y del denominador? Ujú, no exactamente, ¿no? No lo escuché. ¿Qué dijo? Pónganlo en el chat. Están al cuadrado, ¿no? Las unidades de abajo. El de arriba. Este son cuadrados. ¿Vale? Porque viene de la multiplicación de esta concentración por la concentración de los OH. ¿Se acuerdan? Entonces, este es al cuadrado, se va este con este, y nos va a quedar efectivamente 1 por 10 a la menos 9, ¿no? Nada más hay que restarle las leyes de los exponentes, pues este se resta con este de acá, entonces queda menos 14 más 5, ¿no? Entonces quedaría a la menos 9. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Y el pH? Bueno, es un 9 ese, ¿no? ¿Y el pH de cómo les da? ¿Se acuerdan? Que era Sí, menos el logaritmo de la concentración del ion hidronio. sería 9. Sería 9, ¿no? Exactamente. Menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 9. Entonces, el logaritmo y el base 10, pues son inversos, ¿no? Son operaciones inversas. Por lo tanto, queda menos por menos 9. Nos daría 9. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Alguien tiene una duda? Adelante. Las unidades quedan al cuadrado porque se multiplicaban por la constante, ¿verdad? En el numerador aquí, Sí. sí, Oh. esas son las unidades aquí, miren. Estas de aquí. Sí, estas son cuadráticas y las de cada uno de ellos no, pues son mol por litro nada más. Molaridad, pues. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el pH de una disolución cuya concentración de hidronio es 0.025 molar? O sea, 0.025 mol por litro.
¿Cuánto los llevaste? 1.6. 1.602, ¿no? Entonces es el menos el logaritmo. Uy. Bueno, aquí dice logaritmo, más o menos, de esta concentración, ¿no? De 0.025 es igual, bueno, 0.025 es igual a 1.6. ¿Y acá? ¿Cuánto le dio? Oh. Sabemos que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, ¿no? Es decir, 5.3, que es el pH que tenemos, es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+. Esto es lo que yo quiero encontrar, el H+, la concentración de H+. Entonces, yo puedo, por ejemplo, multiplicar por menos 1 y decir que menos 5.3 es igual a el logaritmo de la concentración de H+, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo despejo este solito? ¿Cómo quito el logaritmo? Pues es la base, es la pregunta. ¿Cómo quito este? Con exponencial. Correcto. Entonces 10 a la menos 5.3 es igual a la concentración de H+. Es un logaritmo base 10, ¿no? Efectivamente, si fuera un logaritmo natural, el inverso es efectivamente el número de Euler, ¿no? Le. Pero cuando estamos hablando de un logaritmo base 10, su inverso es potenciar a la 10, ¿no? Entonces 10 a la menos 5.3 va a ser igual a la concentración de H+. ¿Cuánto es? 10 a la menos 5.3. 5.01 por 10 a la menos 6. Correcto. ¿Vale? Profe, ya se va a cortar. Sí, salimos y regresamos, perdón. Ok, entonces, ¿alguna duda con estos ejercicios de recordatorio? ¿Hechos alguna duda o algo así? No, profe, todo bien. Perfecto. Ok, entonces les voy a dejar una tarea, no es para que la hagan, pero sí les voy a preguntar aleatoria y arbitrariamente sus intentos. Si la hicieron, pues qué bueno, ¿no? Nada más antes, bueno, esto mismo pues ocurre tanto para pH como para pOH, podemos hacer el mismo tipo de ejercicios, pero al final tenemos que recordar esto, ¿no? El pH con el pOH deberían de ser, o podemos llegar en el agua, podemos llegar a que los dos va a ser 7. Y de ahí pues el por qué KW es 1 por 10 a la menos 14.
Y de ahí por qué el 7 es el número neutro, etc. Ok. Pero ¿qué pasa con eso que acabamos de ver? Aplica perfectamente para los ácidos y las bases fuertes, para los ácidos y las bases que se disocian bien. Para los ácidos y bases que no se disocian por completo, para los débiles, pues, los que forman electrolitos débiles, no llegan a un valor de pH que predice la ecuación. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un ácido que sí se disocia en esto, pero tenemos una flechita para acá que dice que, bueno, no hay un equilibrio aquí, no se está disociando por completo. Bueno, entonces la concentración de acidez, la constante de acidez, perdón, va a ser igual a la concentración del ácido por la concentración de este par conjugado, ¿no? Esta B. Sí, los productos sobre la concentración de los reactivos. Obviamente estos no se ponen, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que están en una concentración unitaria, como los gases puros, los metales puros, no se ponen porque es uno, pues. O sea, se puede poner aquí la concentración de H2O, pero pues va a ser uno, ¿no? Entonces, si se fijan, esto pues, la concentración de H más por la concentración de B sobre la concentración de HB más, este que tenemos aquí, ¿se fijan? Esa sería una constante de acidez que es más o menos la misma que acabamos de decir, pero en este caso estamos hablando de sustancias que no se disocian por completo, por lo tanto, no podemos aplicar nada más y decir que pH es igual a menos el logaritmo de la actividad del ion hidrógeno. Tenemos que hacer un cálculo un tanto diferente. Si la constante de acidez es menor que 1, es porque la concentración de HB más es mayor que la concentración de H más por B, porque se disocia poco. O puede ser mayor que 1 cuando la concentración de HB más, este de aquí, es menor que la concentración de los productos. Entonces se disocia bastante. Entonces eso ocurre tanto para los ácidos como para las bases. Y entre mayor es la constante de acidez, pues menor es la constante de basicidad, o viceversa, ¿no? Entre mayor es la constante de basicidad, pues menor es la constante de acidez. Entonces, importante recordar, algunas sustancias no se disocian por completo y en esos casos la ecuación común o la ecuación general no la podemos aplicar. Entonces vamos a hacer un ejercicio que yo les pido de tarea, que es calcular el pH de una disolución de ácido acético a esa concentración, ¿no? 0.1 mol por litro. Ese ácido acético se va a separar en acetato y en ion hidróneo. Entonces vamos a poner el acetato así, ACO, un guión menos, y el ion hidróneo pues lo seguimos manteniendo con H+. Entonces a partir de acetato, o sea, este es el que estaría como un reactivo, nos va a dar este producto con una flecha, un equilibrio de reacción en ambos sentidos. Va a ser igual a, esta constante de acidez va a ser igual a 1.78 por 10 a la menos 5 mol por litro. ¿Cuál sería el valor del pH? Entonces, en estos casos hay que hacer un desarrollo un poquito más elaborado, pero tampoco nada fuera del otro mundo, ¿no? Entonces, desconozco si ya han hecho este tipo de ejercicios, muchachos, o no. ¿Sí? Pero tomé química básica con otro salón que mis compañeros. Ok. Muy bien, pues esa es la tarea. Ojalá y puedan comentarlo, discutirlo. Y con eso iniciaríamos entonces la siguiente clase, ¿no? Si alguien lo puede presentar, estaría ideal y además aquí lo vamos resolviendo, pues no pasa nada. ¿Vale? Entonces aquí la vamos a dejar el día de hoy, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante. No, profe, creo que todo así bien. Bien.
Ok, entonces aquí lo dejamos. Nos vemos en la siguiente. Solo, profe, ¿la presentación la va a subir a Schoology? Sí, la subo ahorita con la fecha del día de hoy, sin problema. Vale, gracias. Oiga, profe, no supe si sí se escuchó mi pase de lista. Soy Vázquez Yáñez Isaac. Es que me empezó a fallar el equipo en el que estaba y de repente se trabó. Sí, ¿cuál es su apellido? Vázquez Yáñez, soy el último. Ah, Ajá, sí, ya. va. Vale, eso es todo. Muy bien. Sale pues, muchachos. Pues entonces así lo hacemos. Que tengan un buen fin de semana. Ahorita les subo la presentación. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe.